Y bueno, ya ve el tema, ¿verdad? Justamente en el marco del Día del Trabajo vamos a abordar el tema del trabajo digno, cuáles son los derechos y cómo nosotros podemos comenzar a potenciar nuestra carrera. Tenemos una invitada muy especial que nos encanta siempre tenerlas con nosotros porque aparte de resolver nuestras preguntas, nos actualiza también de diferentes leyes que hay, cómo nosotros podemos también hacer valer nuestros derechos. Con nosotros se encuentra la licenciada Carolina Morán para podernos hablar un poco acerca de este tema de parte de Morán y Asociados. ¿Cómo está? Bienvenida. Bienvenida. Hola, buenos días. Un gusto para mí estar esta mañana y enviarles un saludo a todos en el Día del Trabajador. El trabajador es el motor de toda empresa, es quien ayuda a la productividad de las empresas y por ende del país. Un saludo a toda la clase trabajadora, que este día se conmemora un Día Internacional del Trabajador y de la Trabajadora, ¿verdad? Un saludo a ustedes también, guapas, que este día están laborando, ¿verdad? Y qué mejor bendición que poder laborar el Día del Trabajador, ¿verdad? Sí, Caro, cuando nos referimos a trabajo digno, cuando hablamos de eso, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? Fíjate que esta palabra va amarrada a lo que es el concepto de trabajo decente. ¿Y qué significa el trabajo decente? Significa que los trabajadores y las trabajadoras tengan condiciones laborales dignas, o sea, no discriminación, salarios igual a igual valor, igual trabajo, ¿verdad? No significa que las mujeres vamos a ganar menos y los hombres más. Significa también condiciones de seguridad y salud ocupacional que sean acorde a la labor que se desempeña, el prestarle ese auxilio al trabajador, el cumplirle sus derechos, eso es trabajo digno, trabajo decente, que la OIT promueve siempre. Y el trabajo decente va amarrado a lo que es la justicia social. O sea, son principios fundamentales que se deben de tener a la hora de la relación laboral. Tenemos hablando que un trabajador que desempeña un trabajo digno está recibiendo su salario mínimo, por lo menos, o sea, lo mínimo establecido por la ley, porque es con lo cual va a poder desarrollar, ¿verdad?, y cumplir con sus obligaciones familiares o lo que él debe de recibir. Un trabajo digno significa no discriminar por el hecho de que sea hombre, sea mujer, tenga alguna situación de discapacidad. Todos tenemos igual valor. Entonces, eso es trabajo digno. Trabajo digno es respetar sus derechos laborales. Cuando hablamos de respetar sus derechos laborales, estamos hablando, por ejemplo, que un derecho mío como trabajador es el poderme enfermar. Un trabajo digno es aquel que si yo acudo a una clínica, me da una incapacidad, mi patrono respeta que estoy en una condición de incapacidad que no me permite desempeñar el trabajo por cierto tiempo. Un trabajo digno es el acceso a los aspectos básicos, como por ejemplo un casco a la hora de una construcción, un arnés, dependiendo la labor que se desempeña, dar esas medidas de seguridad y salud en el trabajo. Cumplir con todo lo que es la seguridad y salud en el trabajo es cumplir con un trabajo digno. Carolina, el momento en el que yo me encuentro a punto de aceptar un trabajo, ¿qué documentos me pueden demostrar o qué debo de revisar yo para saber que este trabajo es digno, que realmente están cumpliendo ciertas normativas, ¿verdad? Porque a veces tal vez por la emoción, por la necesidad, a veces simplemente empezamos a trabajar y hay ciertas cosas que deberían de ser como las banderitas verdes de que, ok, voy a tomar este trabajo porque con eso yo me aseguro que van a respetar mis derechos. Sí, fíjate que hoy en día estamos en una era de la información, de que todo está en la palma de la mano. ¿Por qué lo digo en la palma de la mano? Porque tú tenés tu celular y poder revisar perfectamente las redes sociales y poder revisar perfectamente ese lugar donde tú vas a trabajar. A mí me llamaba la atención, nosotros en una oportunidad estábamos buscando personal en el despacho, abogados, y una de las personas que llegó a la entrevista sabía todo, había analizado todo lo de nuestras redes y nuestro sitio web y conocía que en realidad nos dedicábamos, en qué andábamos y todo. Entonces, así podemos hacer a la hora que nos estamos postulando a un trabajo, verificar de qué empresa se trata, qué voy a ejercer, qué labor, hacer las preguntas necesarias a la hora de la entrevista, a la hora que ya me contratan, para poder estar identificado con esa empresa. ¿Y qué pasa también? Mira, para las empresas es una situación que hoy en día están como en una vitrina en la que las redes sociales ocupan un rol
fundamental por un lado y por el otro a veces también se tienden a dar abusos. Pero, ¿qué pasa con las empresas? Aquellas empresas que son cumplidoras, los mismos trabajadores son los que promueven el que laboren en esa empresa. Las empresas ahora están en una vitrina de cumplimiento de normas y no solo eso. Ahora también tú puedes ver aquellos aspectos de aquel lugar donde se trabaja de manera feliz y que es cumplidora. Y hay organizaciones que dan incluso premios o reconocimientos a estas empresas. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, aquí en El Salvador está dando lo que es el trabajo decente, el galardón al trabajo decente para las empresas que son las que cumplen. Entonces, para las empresas también estamos en una era en la que el trabajador está cada día más informado o a veces tiene la información y no es la correcta también. Entonces, las empresas están promoviendo desde el interior y sus mismos trabajadores son los que hacen ver que esa empresa es cumplidora de normas laborales. Y el trabajador, buscar, cerciorarse, indagarse y a la vez también preguntar al área que le está entrevistando y le está otorgando esa plaza. Caro, desde su experiencia, ¿cuál podría ser esos errores comunes que los trabajadores cometemos? Porque yo creo que también existe un poquito de desinformación, aunque lo tengamos también a la mano, porque de repente le puede venir y le puede decir el empleador: ay, ya no vas a trabajar como, ¿qué? Las 8 horas, sino que vas a trabajar menos, pero vas a ganar menos. Y tengo entendido que no te pueden bajar el salario si estás en cierto puesto. O te van a quitar una responsabilidad, pero vas a seguir trabajando las mismas horas y te bajan el salario. O el despido es injustificado, o sea, ¿por qué me está despidiendo si no tiene algo como en concreto para despedirme? O te ponen horas extra, pero tal vez no te las están pagando. O falta de prestaciones también, quizás algunas personas o algunos trabajadores no sepan que tienen derecho a estas prestaciones. Sí, fíjate que lo primero, ¿verdad? El trabajador, como tú lo decís, en la emoción de querer, a veces está sin trabajo bastante tiempo, la necesidad a veces obliga también, pero yo tengo ahora, mira, allá por el 2005, cuando yo fui directora general de trabajo, las empresas a veces... había mucha empresa que incumplía de diferente manera a la forma como se incumple ahora. En ese momento hubo un proyecto de cooperación del gobierno de Estados Unidos en el que se hace una campaña de conoces tus derechos laborales. Y entonces hasta en la parte de atrás de los buses andaba, sabes que tienes derecho a un salario mínimo, sabes que tienes derecho a la vacación anual. Hoy en día tú ya no, es rara vez que veas ese tipo de publicidad. ¿Por qué? Porque allá por el 2005 no teníamos esta era de la información que tenemos ahora. Miren, yo lo vi con el tema del aguinaldo y de la quincena 25 que recientemente pasaron esas prestaciones. Las preguntas no eran cuánto me va a tocar, sino hasta cuándo tiene la empresa para pagar. Y a veces, ¿verdad que? O sea, ya afirmaciones por parte de las preguntas a las entrevistas que yo acudí. ¿Qué significa eso? Estamos en una era de que el trabajador agarra su celular y ustedes lo pueden ver desde la persona que vende mangos en la colonia o de todo mundo tiene ahora un smart o un teléfono con una red en la que perfectamente puede revisar o meterse incluso a las páginas de las autoridades y revisar toda esa información. Entonces, sí estamos en una era de la información, pero es importante hacer ver muchos elementos. Por ejemplo, el trabajador tiene el derecho, tiene muchos derechos laborales que se vuelven obligaciones para la empresa, pero también esas obligaciones que tiene el trabajador se vuelven un derecho para la empresa, si lo ves así. Por ejemplo, el trabajador tiene derecho a que le paguen su salario mínimo. Nadie, de acuerdo a la Constitución, puede ganar menos del salario mínimo. ¿Y qué pasa si un empleador le dice, mira, yo no te puedo pagar, acordemos firmar que te voy a pagar un salario mínimo o que te voy a pagar menos del salario mínimo? Eso se vuelve algo que no está escrito. ¿Por qué? Porque la ley ya protege los derechos de los trabajadores. O sea, no puede negociar sobre algo que ya está establecido. No puede negociar el empleador, mira, tenés el derecho a la vacación, pero esta vacación no te la voy a pagar porque no tengo fondos. No es negociable. Son derechos que ya la norma viene a dar al trabajador, a la trabajadora, que son derechos, se llaman irrenunciables. No admite negociación.
Aunque el empleador esté pasando por una situación económica difícil, no admite negociación el bajar abajo del salario mínimo, no admite si tú ganas, por ejemplo, $700 y por un tema económico vas a permitir que se te baje a 500. Sí se puede dialogar y se puede llegar a un acuerdo, pero no por debajo de los derechos que ya la normativa establece. Por ejemplo, yo tuve un caso, era un ejecutivo de ventas y él pidió un traslado al área administrativa. En el área administrativa no iba a devengar comisiones y sí lo devengaba como ejecutivo de ventas. Ahí iba a haber una afectación a su salario, pero él lo solicitó y se documentó como tal. Ahí sí es válido porque él lo solicita y es una modificación al contrato de trabajo. Pero, por ejemplo, el reducir el salario, eso se vuelve un despido indirecto, que le da lugar al trabajador el poder establecer y pedir una indemnización de terminación de contrato con responsabilidad para la empresa, o sea, que lo indemnicen. El reducir condiciones de trabajo también se vuelve un despido indirecto. A mí me contratan, por ejemplo, para ser gerente de ventas y al ver que la situación se empieza a poner difícil en la empresa, me ponen solo de ejecutiva de ventas. Ahí me están modificando mis condiciones laborales. Ya la normativa establece aspectos protectores. No es negociable tampoco el decirle, mira, la jornada laboral es de 44 horas de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la normativa laboral de El Salvador. Entonces va a venir el empleador, te voy a poner que ahora vas a laborar 6 horas más y ya no van a ser 44, sino que van a ser 50 horas semanales las que tenés que elaborar. Eso no se puede porque la ley ya establece que en aquellos casos que se elabora más de la jornada ordinaria, debe de pagarse lo que es el tiempo extraordinario. O sea, no admite negociaciones porque son derechos adquiridos. Son derechos que vienen a establecerse y que las normas lo establecen porque estamos hablando de un tema de principios protectores del derecho laboral. Y esos derechos adquiridos que usted menciona, Carolina, como alguien a los que se los están vulnerando, ¿cuál sería la primera acción a tomar? ¿Hablar con mi empleador? ¿Pasar a una instancia tal vez un poco más? Sobre todo porque en algunos casos queremos que respeten esos derechos, pero no queremos ser despedidos. Ajá, y eso también tenemos miedo a perder el trabajo. Guardamos silencio, nos aguantamos que violenten nuestros derechos por miedo a ser despedidos. Así que, ¿cuáles serían las acciones que tal vez alguien que nos está viendo en casa dice, uy, ahorita que estoy en mi casa me estoy dando cuenta de un montón de cosas que están mal, que yo ya las sé, porque pues sí, tenemos la información a la mano, pero a veces la dejo pasar porque no quiero perder mi trabajo? Entonces, ¿cuál sería la acción más eficiente en la que yo pudiera comenzar a platicar un poco y ya la última instancia, cuál podría ser la más fuerte? Sí, fíjate que la Organización Internacional del Trabajo, o sea, la OIT, promueve mucho lo que es el diálogo social. La OIT establece que siempre debe de existir un diálogo. El diálogo social, el más amplio, por decir así, es el Consejo Superior del Trabajo aquí en El Salvador, el Consejo Nacional del Salario Mínimo, porque ya están involucrados los actores sociales y a veces otros actores que intervienen en ese diálogo. ¿Qué pasa cuando estamos hablando del diálogo social? Un ejemplo claro de diálogo social es la pandemia. Cuando la situación se puso muy difícil para el tema de las empresas y por el otro lado para proteger a los trabajadores, sí hubieron muchas modificaciones que permitieron esa flexibilidad para poder llegar a un diálogo y que existiera siempre ingresos para el trabajador y que la empresa pudiese producir también. Entonces, ¿qué pasa? Perfectamente hay que acudir siempre a lo que es el diálogo social. Siempre hay que dialogar, siempre hay que intervenir. Las empresas deben de abrir canales de comunicación con sus trabajadores y trabajadoras en los que perfectamente ellos pueden establecer a través de un buzón de sugerencias o incluso pueden existir un correo electrónico, una plataforma especial, dependiendo, donde ellos puedan hacer valer esa comunicación y esas situaciones que se están dando en la empresa. Además, las áreas de recursos humanos o áreas de gestión humana, áreas de talento humano, como le denominamos en la empresa, debe de tener también un procedimiento en el que el trabajador establezca las quejas o reclamos, en la que se exista de manera transparente la atención a esa queja que está poniendo un trabajador y se le dé la resolución o la solución idónea al caso.
sabiendo que también existen estos derechos que deben de protegerse. Eso es lo primero que debe de hacer una empresa, y el trabajador también lo primero que debe hacer es acudir al área de recursos humanos, primero a su jefe inmediato dependiendo del tema de que estamos hablando, y también ir al área de recursos humanos o elevarlo a nivel interno para que le resuelvan estas situaciones. Si en un dado caso no se puede, las empresas y los trabajadores, cualquiera de ambos, pueden pedir incluso una intervención conciliatoria ante el Ministerio de Trabajo, y esas se dan cuando existe un conflicto laboral. Por regla general, quien pide esa intervención es el trabajador o la clase trabajadora, es la que ellos acuden, pero también el empleador lo puede solicitar para evitar cualquier tipo de conflicto. Y si en un dado caso estamos hablando, por ejemplo, de vulneraciones de derechos como pago de salario, horas extras, vacaciones y todo lo que conlleva y estos derechos que los trabajadores y trabajadoras tienen, ellos, si no son atendidos a nivel interno de la empresa, perfectamente ellos pueden acudir al ministerio y piden una intervención conciliatoria o piden una inspección de trabajo. Evitemos en las empresas que lleguen hasta ese momento. Mejor armemos un tema de diálogo con nuestros trabajadores, una política de diálogo y de comunicación en la que se establezca de manera transparente el que el trabajador llegue a interponer sus solicitudes, sus reclamos, y se le dé la respuesta debida en un tiempo determinado. Eso es clave. La OIT promulga mucho el diálogo social, el dialogar, el que se respeten los derechos laborales, se respete el trabajo decente, pero también que en estas situaciones que a veces se ven en este mundo tan cambiante, sabemos que la situación va cambiando y va aceleradamente, incluso podemos ver ahora nuevas formas de trabajo. Ahora el trabajo tradicional ya pasó. Sí, ¿verdad? Ahora desde casa, creando contenido, haciendo otras cosas, trabajando desde aquí, pero estoy para una empresa allá en Sri Lanka, qué sé yo, ¿verdad? En países como así. Caro, ahora toquemos los derechos de las empleadas domésticas también, porque ya tocamos como empresa, pero con las empleadas domésticas, ¿qué sucede, Caro? Porque tampoco, o sea, no hay un contrato, pues quizás es más hablado. Pero también se estarán preguntando, ¿tengo derecho a que me paguen mis vacaciones? ¿Tengo derecho a irme? ¿O qué? ¿Cómo funciona esta dinámica? Porque también ellas merecen ser tratadas con dignidad. Sí, fíjate que la empleada doméstica o el empleado doméstico, porque nosotros como algo común lo tratamos como empleada doméstica, pero también pueden haber empleados hombres domésticos, ¿verdad? El servicio doméstico es uno de los servicios que la ley, el Código de Trabajo establece como un régimen especial, por decir así, pero tiene igual derechos que cualquier trabajador. Estamos hablando, tiene derecho a vacaciones anuales, al goce de los asuetos. Miren, el que tenga derecho se puede pactar, claro, con la trabajadora doméstica. Mire, yo voy a trabajar el 1 de mayo, voy a necesitar que trabaje y después yo se lo voy a dar el tiempo en otro día. Se puede llegar a un acuerdo, pero la trabajadora o el trabajador doméstico tiene iguales derechos que cualquier trabajador. ¿Qué es lo que pasa? Por un tema, la Constitución establece que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a un salario mínimo. En el tema doméstico es de los sectores en los que todavía se pacta de manera voluntaria el poder pagar un salario menor, ¿verdad? Aunque la Constitución ya le da ese derecho, pero todavía en la práctica no se regula tal cual, ¿verdad? O no se protege tal cual, pero se vuelve también el derecho al salario mínimo, el derecho a la seguridad social. ¿Qué pasa con estas excepciones que se están dando en la práctica? La trabajadora doméstica hoy por hoy en El Salvador no se le paga la seguridad social, no se le paga lo que es que pueda ir al seguro, ¿verdad? No se le paga el AFP. Pero sí se puede garantizar ese derecho si el empleador lo puede hacer y lo puede pagar, es bien visto porque le está dando salud a su empleado. El empleado doméstico tiene derecho también a descansar. El Código de Trabajo establece, e incluso en los empleados domésticos es el área donde tienen prácticamente este sector del trabajo, tiene una jornada de trabajo ilimitada. ¿Por qué es una jornada ilimitada? Porque si yo llego a las 10 de la noche, ella está pendiente o él está pendiente de abrir el portón, de atender, está siempre disponible para el empleador.
Entonces son de las excepciones que no se dan en otros regímenes. Además, por eso se llama que tiene una jornada ilimitada. Sin embargo, debe de mediar un descanso para ese trabajador doméstico también. Debe de existir los descansos correspondientes, los pagos en tiempo. Y aquí también pasa algo, no acostumbramos, cuando estamos hablando de trabajadores domésticos, a que estas personas se firmen algún comprobante de pago. Y debe de llevarse los comprobantes respectivos y respaldos respectivos de los pagos que también se dan. ¿Por qué? Porque se garantiza para él o ella como trabajador y también para el empleador el poder establecer esos pagos. ¿Qué pasa? Hay una pequeña línea entre el trabajador doméstico y el trabajador normal, por decir así. ¿Cuándo deja de ser trabajador doméstico? Y es cuando ese trabajo que desempeña ya ejerce una función para el empleador de un lucro. Por ejemplo, yo tengo una empleada en mi casa y le digo, mire Mari, me está yendo mal en la oficina, vamos, y veo que ella hace bien las pupusas y le digo, mire Mari, vamos a hacer una venta de pupusas aquí en la colonia. Ahí ya deja de ser empleada doméstica. ¿Por qué? Porque del trabajo de ella yo ya me estoy lucrando. Ya existe una ganancia. Entonces yo a ella ya debo de cumplirle con todo. Por ejemplo, la seguridad social, que hoy por hoy todavía no está exigida como tal, yo tendría que pagarle la seguridad social, ¿verdad? Entonces, sí tiene iguales derechos laborales, tiene derecho a un trato digno, a un trabajo digno, que no sea violentada esa persona o violentado. ¿Por qué? Ya existe, incluso nosotros tenemos ratificado el convenio 190. El convenio 190 de OIT es sobre la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. ¿Qué significa? Ni las empresas ni los patronos, ya sea que sea servicios domésticos o no, podemos ejercer violencia sobre la clase trabajadora. El convenio 190, una vez ratificado por El Salvador, se vuelve ley de la República y por ende de estricto cumplimiento para todos. Entonces, tenemos que tratarlos. Un trato digno significa respetar la forma como nos dirigimos a la persona, significa no violentarla, significa pagarle lo acordado, lo justo, ¿verdad? Aunque lo que para mí puede ser justicia, para el otro pueda que no lo sea. Pero de acuerdo a la ley ya tenemos los parámetros cuando hablamos de justicia, ¿verdad? Y miren, el trabajador doméstico es de las personas que nosotros tenemos que atenderlo diferente, porque se vuelve como un ser querido para nuestros hijos, nos ayudan a criar, a cuidar, tienen el tesoro más grande de nosotros, que son nuestros hijos. Entonces, en nuestra casa, la intimidad de nuestra casa. Entonces, tenemos que cumplir y darle todo lo que significa un trabajador decente, un trabajo digno para ellos también. Qué importante, la verdad, Carolina, es que hemos hablado de factores que justamente en el Día del Trabajo deberían de hablarse, ¿verdad? Más allá de ser un día de asueto, ¿verdad? Que muchos puedan disfrutar. Recordemos la lucha que ha existido durante años para que ahora nosotros podamos tener esos derechos que estén tan marcados, que estén dentro de una ley y que con la información que tenemos ahora en día sean tan fáciles de hacer valer, ¿verdad? Porque hay documentos que lo demuestran. Así que hagámoslos contar y al mismo tiempo, pues nosotros también cumplamos con nuestras responsabilidades para que sí pueda ser un ganar-ganar. Si nosotros tenemos alguna duda o algún caso referente siempre a eso del trabajo, ¿cómo nos podemos comunicar con usted, Carolina? Nos pueden buscar en todas las redes sociales como Morán Asociados. Somos un despacho eminentemente laboral y de derecho corporativo. Estamos en todas las redes sociales, así como también nos pueden contactar al 2235-8080 o al 7852-0156. Somos expertos en derecho laboral, en derecho corporativo y acompañamos a las empresas en todo lo atinente al manejo de personal. Estamos para servirles siempre, ¿verdad? Muchísimas gracias, Caro. Gracias por habernos acompañado. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.